Bueno, muy bien. Finalmente, finalmente. Ha costado, pero aquí estamos. Esperamos, rezamos para que en la transmisión siga bien, que no tengamos problemas. Bien. Bueno, habíamos quedado en el inicio de lo que se llamaría el ciclo angélico, o sea, la primera parte de las apariciones de Fátima. Recuerdo que es posible clasificar estas, digamos, manifestaciones del cielo en torno a Fátima en al menos 3 momentos o etapas diferenciadas. El primero son las apariciones del ángel, que es lo que estamos hablando, y que ocurrieron 1, 2 años antes. Luciano lo sabe precisar en una de las memorias, probablemente en 1916. El segundo periodo o etapa es la de 1917 con las 6 apariciones de la Virgen en Covadonga a los 3 niños, que va de mayo a octubre, en los días, bueno, todos 13 no, porque hubo un agosto que no, pero bueno. Y hay también una 7ª aparición en Covadonga, pero solo a Lucia, porque son 4 años más tarde, en 1921, porque Jacinta y Francisco ya habían fallecido, y era el momento en que ya dejaría Fátima, Lucía ya iba a dejar Fátima para siempre, momento triste para ella, y ahí es donde recibe consolación de la Virgen. Y finalmente están las apariciones en Galicia, en España, a Sor Lucia, la de 1925 y 26 en Pontevedra, y la de 1929 en Tui. Tui es particularmente importante por todo esto que estamos viendo, que es el mensaje eucarístico dentro del mensaje de Fátima, que es en Tui justamente se da un 13 de junio, que es un jueves de 1929, en la hora santa. Es decir, ella tiene esa visión el jueves entre las 11 de la noche y la medianoche. Bien, las apariciones del ángel en Portugal, que es lo que estamos hablando, fueron como un preparatorio, un tiempo preparatorio, como que el cielo está preparando, siempre nos prepara. Y en esto también estaba preparando para la venida de la Virgen. Y la mejor forma que vamos a ver de prepararlos es a través de la penitencia, a través del sacrificio y sobre todo con la Eucaristía. En total son 3 las apariciones angélicas. Bien, volvamos entonces a todo esto. Creo que hemos quedado en la, no me acuerdo si en la primera aparición o la tercera, pero de todos modos vamos a retomarlo. Vamos a la primera aparición del ángel. Le dice a los niños, no tengáis miedo, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo, se da a conocer. Después dirá también que es el ángel de Portugal. Y les hace repetir, oh Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no os adoran, no esperan ni os aman. Es decir, en el centro de este acto, que es un acto de fe, de esperanza, de amor, está los 3, yo amo, creo, yo creo, amo, espero, está inserta la adoración. Y ya aquí tenemos en magnífica síntesis, con ese acto, la reparación y también la intercesión, que será sobre todo ante el Santísimo Sacramento. Estamos pidiendo perdón por todos aquellos que no lo hacen. Es decir, en esa corta oración primero ellos afirman y confirman la fe en Dios, la esperanza en Él, su amor, y que como Dios lo adoran, porque solo a Dios se adora y a más nadie. Y luego piden perdón por los que no lo hacen y están fuera de la fe, de la esperanza, del amor, es decir, y de la adoración, de las virtudes teologales y de la adoración. No están reconociendo a Dios. Esas virtudes, fe, esperanza y caridad, provienen directamente de Dios. Son infundidas en el alma. ¿Cuándo las recibimos? En el bautismo. Y están dirigidas a ser una vida en Dios. A través de ellas, Dios nos está haciendo capaces de ser hijos suyos y de merecer la vida eterna. Y vienen, claro, del Espíritu Santo. Y garantizan también, yo vivo en la fe, en la esperanza, en la caridad, están garantizando, es la marca que yo tengo el Espíritu Santo. Bien.
Es un poco dicho al margen, pero bueno, tiene que ver con todo el mensaje, porque en poco está diciendo muchísimo. Eso es lo extraordinario. Y esto no se puede inventar, esto es... En la segunda aparición, el mismo ángel les inculca el espíritu de sacrificio. Y ellos responden magníficamente, porque todos los días hacen sacrificios, hacen penitencias. Después se van a reforzar cuando tengan la visión del infierno, con más razón, ¿no es cierto? Es decir, estas dos apariciones del ángel son en ese camino que Dios hace hacer a las personas, la divina pedagogía, una preparación para la tercera, que es la fundamental. Por lo menos a mí me parece que es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí hay un verdadero mensaje eucarístico y trinitario. Y creo que sí, que aquí hemos quedado la última vez en lo más importante, porque estamos hablando de la adoración. En la tercera aparición los niños ven que el ángel tiene en su mano izquierda un cáliz. Y sobre este cáliz está suspendida una hostia. Les da la sagrada forma a comulgar a Lucia y la sangre del cáliz a Jacinta y a Francisco. Los niños no habían hecho todavía la primera comunión, muy pequeños. Mientras tanto, permanecen todos de rodillas y les dice: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Sí, pero ¿cómo? Dios no es impasible. Aquí en todo esto hay un misterio. Y para entender hay que ser como niños, porque si nos ponemos a querer especular, nos perdemos. Por medio de este episodio, de esta historia de Fátima, el cielo, esto es muy importante, nos muestra que también nosotros debemos reparar eucarísticamente por tantos crímenes, por tantos ultrajes, por tantas ingratitudes contra Dios. Todo en Fátima es ejemplar, todo. Y esto no solo digo yo, lo ha dicho nada menos que el cardenal Sará, prefecto para el culto divino. Y llegó a afirmar, a decir que esa escena del ángel dando la Santa Comunión nos está diciendo cómo nosotros debemos comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo. De rodillas y en la boca. Esa es la forma católica, no otra. Se debe comulgar de rodillas y en la boca. Porque estamos ante la persona divina de Cristo y es lo que la Iglesia ha hecho por más de 1000 años. Y no me vengan con el cuento de que antes era en la mano. No era como lo dicen, por otro lado. No era como lo dicen. Está ya visto porque en Bizancio se hacía con un lienzo y con todos los recaudos y demás. Y nadie la tomaba con la mano, sino con la boca. Pero dejemos todo eso porque fue superado. ¿Por qué fue superado? Y se dio directamente y como el cielo está indicando, porque se comprendió. Hay una comprensión mayor de cómo se debe recibir al Señor. Y tampoco me vengan con el cuento de que la mano puede ser más digna que la boca, porque por la boca todos cuentos, porque no se trata de qué parte del cuerpo es más digna, aunque cada parte del cuerpo tiene su dignidad, ¿no es cierto? Pero todas son necesarias, aunque algunas no tengan la misma dignidad, y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero no se trata de eso, absolutamente no se trata de eso. La comunión en la boca significa que yo estoy recibiendo un don, no es algo que yo me doy a mí mismo, lo estoy recibiendo. Y si estoy de rodillas, lo estoy recibiendo de lo alto. Esa es la expresión. Y soy como un niño, porque hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Entonces, como un niño estoy recibiéndolo. Y luego, además de rodillas, ¿por qué? Porque es Dios. Y ante la presencia del Señor hay que arrodillarse. Lo dice San Pablo en ese magnífico himno, en la carta a los Filipenses, del capítulo 2, al nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla, al nombre de Jesús, simplemente al nombre. Imaginémonos, ¿no? Es decir, que es ante la persona de Cristo. Hay que arrodillarse porque es Dios. Entonces, si nosotros rehusamos hacerlo, si rechazamos, no, yo tengo mi derecho, yo en la mano, yo soy un católico adulto, a mí no me vengan con eso, yo entonces en la mano, yo exijo, primero, el derecho es de Dios, no tuyo.
El derecho es de Dios de ser respetado, reverenciado y tratado como Dios. Primera cosa. Pero segundo, digamos que por las indulgencias que se dieron y estuvo demasiado mano larga la Iglesia en este tema, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, si rehusamos ser como niños, ante Dios no entraremos en el reino de los cielos. Tan simple como eso. ¿Cuánto habla Fátima a nuestro tiempo? ¿Cuánto? Esta tercera y última aparición del ángel es muy importante. ¿Por qué les enseña esta oración? Que deberemos repetir continuamente, la que voy a decir ahora. Y deberíamos hacerlo ante el Santísimo Sacramento, si fuera posible. Yo sé que ahora en muchos casos no es posible. Bueno, ante una cruz, ante un crucifijo, en nuestras casas. La oración es: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por medio de los infinitos méritos de su sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Bien, hago notar que pocos años más tarde, a la última manifestación vinculada a Fátima, es decir, pocos años después, de 1929, el Señor le daría a una religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, aquella otra oración que también es eucarística y que es como que hace eco a la de Fátima. ¿Os acordáis lo que dice, o lo que decimos, ¿no? Cuando rezamos la coronilla de la Divina Misericordia? Padre eterno, os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de vuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, otras versiones dicen expiación, de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Qué estamos ofreciendo en ambos casos? La Eucaristía. Estamos ofreciendo la Eucaristía. Por eso hay una riqueza aquí que a desentrañar, que uno lo dice a veces en automático, no se da cuenta la magnitud de lo que está diciendo. Ante todo, hay una íntima relación en esta oración de Fátima enseñada por el ángel en la tercera aparición entre el misterio, son dos misterios que se tocan, el de la Santísima Trinidad y el de la Sagrada Eucaristía. Y que todo esto se va a mostrar incluso plásticamente y con mayor evidencia en Tui, en la última aparición que tiene Sor Lucía, que como decía, fue justamente para demostrar que todo es eucarístico, que está como semi-oculto, no está oculto, pero que uno a veces no lo tiene en cuenta, que todo es en torno a la Eucaristía. Porque Tui es en la hora santa de ese jueves, que es además un 13 de junio. Es decir, como decimos, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divina, es decir, os ofrezco ¿qué? La Eucaristía. Y si los niños lo pueden hacer, pero a niños y nosotros también, ofrecer a la Santísima Trinidad la Eucaristía es porque somos bautizados. Bueno, los sacerdotes como de razón, pero digamos, todos los bautizados participan del sacerdocio bautismal. Por lo tanto, pueden ofrecer sacrificios a Dios. Y pueden ofrecer la Eucaristía. Por ejemplo, cuando se hace la comunión, yo puedo decir, esta comunión la ofrezco por esto. Estoy ofreciéndola, este Señor que lo estoy recibiendo, al Padre, porque eso es lo que al Padre le agrada. Si yo me ofrezco, bueno, sí, pero ofrecerle nada menos que al Hijo. Es de infinito valor. Entonces, para confirmar que además es la Eucaristía, agrega, presente en todos los sagrarios de la tierra. En cada sagrario está nuestro Señor. Él es el pan bajado del cielo, está en cada sagrario. Y no en algunos sí y en otros no. En algunos sí, porque el sacerdote es santo, las misas son verdaderas, misas. En otros no sabemos, porque qué sé yo. En todos, si el sacerdote pronuncia las mismas palabras del Señor, las que manda el ritual, el Señor se hace presente. No por méritos del sacerdote, no por la santidad del sacerdote, sino por la fidelidad de Jesucristo. ¿Se entiende esto? Es distinto si dice otras palabras, si hace cualquier otra cosa. Pero si realmente está
diciendo las palabras consagratorias, lo que manda el ritual, pues evidentemente está consagrando. El Señor es fiel, Él es el fiel a los sacramentos, a su iglesia, es fiel al sacramento del orden sacerdotal y al eucarístico, al sacramento de la Eucaristía. Y para mayor evidencia lo muestran estos milagros eucarísticos, como los del Anciano en Italia, hace ya 1300 años más o menos, o el de Ocebreiro en España, ese tiene 800 años más o menos. Y otros también hubo, que ahora no los tengo presentes en ese momento, pero hay otros que los sacerdotes no creían en la presencia verdadera. Pero en la celebración de la Santa Misa, en el momento de la consagración, se produce el milagro de convertirse el pan en carne y el vino en sangre. La adoración a Dios se pone de manifiesto en la postración del ángel y de los niños, ante la presencia del cuerpo en la sagrada hostia y de la sangre de Cristo en el cáliz. Ahí está, ahí se ve la adoración. Se postran. Fijémonos que no están simplemente arrodillados, sino postrados ante la majestad divina. Él toca en esa corporización del ángel para mostrarles con la frente el suelo. Por eso el gesto de adoración interpela estos tiempos de apostasía, en que los fieles no se arrodillan. ¿Pero por qué no se arrodillan? Por la mala enseñanza de sacerdotes que han desvirtuado su ministerio a través del tiempo. Los han acostumbrado así. Es decir, incluso, peor aún, si quieren hacerlo, los que son conscientes de quién están recibiendo y quieren hacerlo con el gesto de adoración, lo sabemos perfectamente y lamentablemente que se los impiden. Hoy se les quiere negar a los fieles comulgar de rodillas y más aún aprovechando la excusa de este virus. Yo he visto aberraciones sobre este tema, incluso negársela a un sacerdote. Es increíble. A esto hemos llegado. A esto. Son tiempos de divisoria de aguas y es la Eucaristía. O tú la adoras o no la adoras. Ahí estás, de un lado o de otro. ¿En qué iglesia quieres estar? Estos son los tiempos en que se ha banalizado la Eucaristía, se la ha cosificado, se ha hecho una cosa. Y ni siquiera una cosa apreciable o preciada. Y se ha perdido, y porque se ha perdido el santo temor de Dios y se ha perdido la fe. Es ese el tema. Es la pérdida de la fe y la pérdida del santo temor de Dios. Pues bien, lo primero que la oración esta pone de manifiesto es que la adoración eucarística es adoración trinitaria, porque estamos ofreciendo, estamos adorando además, y ahí está la Santísima Trinidad. Porque Dios es inseparable, donde está el Hijo, está el Padre, está el Espíritu Santo. Y esa adoración y esa ofrenda de sacrificio se hace como acto de justicia, en reparación, por las ofensas que se han cometido contra la santidad de Dios, contra todo lo que es santo. Y al mismo tiempo se apela a la misericordia, invocando la intercesión de los sagrados corazones de Jesús y de María, en razón de los méritos infinitos. Es decir, pedimos la misericordia a esos que cometen graves pecados, todos somos pecadores, pero sobre todo los pobres pecadores, para la conversión de esos pobres pecadores. Es decir, que la adoración y el sacrificio espiritual, adoración y sacrificio espiritual asociados, tienen estas dimensiones de reparación y de intercesión. Lo digo de otra forma, para que quizás se entienda mejor. La justicia divina, ¿qué es? Es reflejo de que Dios es totalmente santo. Dios es absolutamente santo. Entonces, esa santidad de Dios no puede admitir ninguna mancha, absolutamente. Y cualquier cosa que ofenda exige reparación. Eso entonces, la reparación es consecuencia de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, que van juntas. Pero Dios también es infinitamente misericordioso. Entonces, su divina misericordia exige intercesión. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aún esos que cometen todas estas aberraciones se salven.
especialmente esos pobres pecadores que ultrajan al Señor, que cometen sacrilegios y son irreverentes, y son blasfemos, y son indiferentes. Y eso lo tenemos que buscar fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Irreverentes, indiferentes, herejes. Va. La apelación, otra cosa importante, que no se nos escape. Esto es muy importante, en momentos en que se niega. La apelación a los sagrados corazones de Jesús y María nos habla de la figura de la Santísima Virgen como corredentora. Ambos corazones fueron traspasados en la cruz. Y eso se muestra gráficamente en la medalla milagrosa. Tenemos en el reverso los dos corazones atravesados. No dudemos que María es corredentora. Y llegará el momento en que la Iglesia lo proclamará como dogma. Ahora no es llegar al momento, porque eso está decretado por el cielo. No, ninguna duda sobre esto. ¿Cómo llegó el momento para la Inmaculada Concepción? Pese a que había oposiciones, y llegó, y fue anticipado por la medalla milagrosa, y fue reconfirmado por Lourdes. Asimismo, es importante recordar la fuerte experiencia mística, siempre en este orden de cosas, digamos, el mensaje eucarístico, la Eucaristía, que aparentemente no está en primer plano, pero que está en primer plano. Bueno, es propio de la Eucaristía el ocultarse de Dios, ¿no? Sin embargo, hay una fuerza experiencia mística sobre la Eucaristía que tienen los niños. ¿Y cuándo lo tienen? Nada menos que el primer día de aparición, el 13 de mayo de 1917. En ese momento, dicho sea de paso, una cosa al margen, la Virgen llega un 13 de mayo del año 17 a Fátima. El 13 de mayo era ya el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Otra signo mayor, más de que no es esto, no hay casualidades, ¿no? En las cosas del cielo no hay. Bueno, es otra más. ¿Y qué pasa? En esa aparición, la Santísima Virgen, Nuestra Señora, abre sus manos. Y se ven los pastorcitos envueltos en una luz sobrenatural. Y según el relato que voy a decir ahora, es el de Sor Lucia. Dice, sabíamos de alguna forma que esa luz era Dios. Y podíamos vernos abrazados por ella. Por un impulso interior de gracias caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones, oh Santísima Trinidad, te adoramos. Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. En este episodio ya es explícita la adoración a Dios Trino y Uno en el Santísimo Sacramento. Pero es notable cómo, al estar en la luz del mismo Dios, el Espíritu Santo nos mueve a confesar la presencia de Dios en la Eucaristía. Y los impulsa incluso a arrodillarse, ¿no? La última aparición del último ciclo, la última etapa de la que hablábamos al comienzo, es en Tui, siempre en Galicia. Las de España fueron en Galicia, en Pontevedra y en Tui. Bueno, Tui es muy importante, muy importante. Es la última aparición y es el 13 de junio, como dije, del año 1929. Y yo creo que es como que una síntesis plástica del mensaje de Fátima. Sor Lucía tiene la visión del misterio de la Santísima Trinidad. Son varias cosas. Está viendo el misterio de la Santísima Trinidad, el sacrificio redentor de la cruz, el sacrificio de la misa, todo conectado, y la presencia corredentora de la Santísima Virgen, con la pasión de su Inmaculado Corazón. Ahora estoy hablando de la pasión de la Virgen, ¿no? La pasión de corredención. Uy, cuántos se escandalizarán de los que no quieren ni hablar de María, ¿no? O reducirla a una mujer como cualquier otra. María es única, es aquella que está inserta, no es Dios, pero está la que más cerca está de la Santísima Trinidad. Es la Virgen de la Revelación. Y digo, también ahí entonces vemos, por un lado, en Tui, lo vamos a ver ahora, pero bueno, tenemos la Santísima Trinidad,
el sacrificio redentor de Jesús en la cruz, el sacrificio de la misa y la presencia de la Virgen como corredentora. Es decir, ella que está también sufriendo su propia pasión en la cruz, en su inmaculado corazón. Bueno, como decía, sugestivamente esta visión acontece durante la hora santa, de las 11, de las 23 horas a la medianoche, jueves 13 de junio de 1929. Jueves, además. ¿Qué ve? Ve una cruz de luz que se aparece sobre el altar. Y luego la representación de la Santísima Trinidad, que a mí me recuerda a la de el fresco de Masaccio de Santa María Novella en Firenze, en Florencia. Porque es prácticamente lo mismo. Ve un busto humano inclinado sobre la cruz, una paloma entre este busto, entre esta representación humana, y el otro, y un hombre clavado en la cruz. Y es la representación de la Santísima Trinidad, justamente. Es decir, es el Padre que y el Hijo en abandono al Padre. El Hijo que se abandona, el Padre que recibe ese sacrificio del Hijo, y el Espíritu Santo que va entre el Padre y el Hijo, y que es el amor, que sella esa misma unidad de la Trinidad. La paloma de luz se ve como una paloma de luz en esa representación. Es decir, el Padre sostiene al Hijo, lo está sosteniendo en su pasión. Y hasta me atrevería a decir que misteriosamente comparte esa misma pasión. Sabemos que es impasible, pero hay un misterio aquí muy grande. Ojo, ¿no? Las cosas son mucho más profundas. Y el Espíritu Santo es ese amor que cierra todo esto. El amor trinitario que manifiesta al mundo en la pasión de Cristo en la cruz y el sacrificio de amor de la Santísima Virgen al pie de la cruz. Eso está manifestando el Espíritu Santo. Las figuras, decía Sor Lucía, son más luminosas que la propia cruz, porque la cruz era luminosa. ¿Y la cruz por qué es luminosa? La cruz no es oscura. La cruz es luminosa porque está iluminada por la resurrección. Es la resurrección la que proyecta la cruz, la luz sobre la cruz. Ahora, algo más abajo del pecho del crucificado de ella, suspendido en el aire, un gran cáliz y una hostia. Y por esta hostia cuela la sangre cae del rostro y de la herida del costado del Señor. Esas gotas de sangre se deslizan por la hostia y son recogidas en el cáliz. Y bajo la cruz está la Virgen, está sosteniendo en su mano su corazón, que está coronado de espinas y en llamas. Y la visión se completa con una inscripción, según palabras de Lucía, como si fuera de agua cristalina que escurre sobre el altar. Ojo, sobre el altar. Ella está viendo todo el sacrificio del Señor en la cruz y el sacrificio de la Madre también. Y sobre el altar estas palabras: gracia y misericordia. Del sacrificio de Cristo en la cruz emerge, se nutre, se actualiza el sacrificio perpetuo de la Santa Misa. Perpetuo, ¿por qué? Porque el Señor ha dispuesto que fuera perpetuo. Al darnos el don del sacerdocio y el don de la Eucaristía, nos manda a hacer eso en su memoria siempre. Y ese sacrificio eucarístico es la fuente de la gracia y de la misericordia para toda la humanidad. Vemos ahora por qué el enemigo, Satanás, quiere quitar la Eucaristía y hace de todo. Porque es la fuente de la gracia y de la misericordia de Dios que se revierte sobre la humanidad. Y es el pararrayo que está deteniendo la ira de Dios. Porque ¿cómo no va a haber ira de Dios con todas las ofensas que se están cometiendo? Ya decía la Virgen en la última aparición en Fátima a los niños: dejad de ofender a Dios porque ya está muy ofendido. 1917. Pero esta visión descubre algo más. Digo, la presencia del misterio de María en la historia de la salvación. Es el misterio de la mujer, con mayúscula, que comparte los sufrimientos del Redentor. En el único acto de salvación de la cruz, no hay otro. Y ella también ofrece al Padre el sacrificio de la cruz.
del Hijo. Ella también está ofreciendo al Hijo, se ofrece a sí misma, aceptando lo que está ocurriendo ahí delante de sus ojos, de pie, y también, a mí no me gustan para nada esas imágenes que la hacen desmayada, ¿no? ¿Recordás el film de Mel Gibson? Esa sí que es María, ahí sufriendo enormemente, y seguramente que está brotando sangre, por estos misterios, ¿no? De compartir la pasión, como comparten las almas víctimas. ¿Quién más alma víctima que la de la Virgen? Y purísima. Entonces, ahí está el sacrificio de ella, entregando al Hijo también al Padre. Ese es su corazón purísimo. Por eso también María es instrumento de gracia y misericordia. Vaya si lo es. Este tiempo de gracia y misericordia está puesto bajo María. Porque así como el sacrificio del Hijo es uno con el suyo en la cruz, así también las gracias que emergen de este sacrificio son las que atraviesan el corazón de la Madre hacia la humanidad pecadora. Es lo mismo que se ve en la medalla milagrosa. Si salen los rayos de las manos, ¿pero dónde vienen esos rayos de gracia? Del sacrificio del Hijo. Pasan del corazón de Cristo al corazón de María y descienden a la humanidad. Y eso es por la justicia de Dios. Esta visión nos ofrece además la clave de este tiempo de apariciones marianas. Tiempo de gracia y de misericordia de Dios. Ahí está. Ella es la enviada a la Santísima Trinidad para llevar el mundo ¿a dónde? Hacia Cristo, hacia el único Salvador. Ella no viene a llevar a los hijos a sí misma, no, a llevarlos al Hijo, a Cristo, al Salvador. El Dios que se revela en Jesucristo. Es decir, el Padre amoroso, el Padre misericordioso está revelándose en Jesucristo en la cruz. Y quiere llegar a todo hombre para salvarlo. Y el Padre es quien recibe el sacrificio del Hijo, que está satisfaciendo la justicia divina. Y es quien, además, por su misericordia, está ofreciendo al hombre ese mismo sacrificio, perpetuado en esos sagrados misterios de la Santa Misa, de los sacramentos, pero en la misa, para que el hombre sea justificado y salvado. Por supuesto que la misa, no, si tiene pecados, no tiene que antes purificarlos, pero ahí está la salvación. ¿Cómo nos purifica? Bueno, por eso la confesión va junta, por eso del corazón de Cristo emerge el sangre y agua, y siempre del costado abierto. Los padres de la Iglesia ya veían en eso los sacramentos, pero sobre todo el sacramento del bautismo, el agua, y el sacramento de la Eucaristía. Pero el bautismo, ¿por qué? Porque cancela todos los pecados. Pero luego, en la continuación, digamos, del bautismo, para decir una forma, bueno, así simple, es la confesión, el sacramento penitencial. Es decir, ahí está todo, para que yo pueda acceder. La Virgen Santísima también ofrece junto al Hijo el sacrificio perfecto de Cristo. Y lo hace en su medida de criatura, sí, pero inmaculada, de sus propios méritos. ¿Y dónde surgen esos méritos? De toda su obediencia, de todo ese fiat que se prolonga por todo el tiempo de su vida y por su amorosa aceptación del sacrificio redentor del Hijo y su propia inmolación, porque ese sacrificio del Hijo hay una sola cruz para María, la cruz del Hijo. Cada uno de nosotros tiene su cruz, ¿no? Es que llevar, pues ella tiene la del Hijo. Es la que comparte. Como las almas víctimas comparten la cruz de Cristo, pero en parte, pero nadie como la Virgen Santísima. Es ella, absolutamente ella. Entonces, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo uno puede llegar a escuchar que la Virgen, en el momento de la pasión, en el momento, ay, dijo, me han engañado? ¿Pero cómo puede ser eso? Esa no es María, esa no es la Virgen. Así que, por otro lado, es por obra del Espíritu que el sacrificio de la redención se hace presente en la Eucaristía, en cada misa, y además se hace presente el mismo Cristo, en toda su humanidad, en toda su divinidad. ¿Para qué? Para que quien coma, como él dice, quien coma de su sangre y beba, coma de su carne y beba de su sangre, permanezca en él
El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y dirá en otro lugar, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, produce mucho fruto. Es decir, su vida es fecunda. Y no solo es fecunda, sino que él también prometió, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Es decir, no solo la vida es fecunda, sino que nos está dando nada menos que la eternidad. Y cuenta Sor Lucía que luego de la visión, a veces digo Lucía, a veces digo Lucia, dicen Lucia, ¿no? Bueno, luego de la visión le dice la Virgen, ha llegado el momento, atención esto, muy serio, ha llegado el momento en el que Dios le pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo consagre Rusia a mi corazón inmaculado, prometiendo salvarla por este medio. Son muchas las almas que condenan la justicia divina por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora, le dice a Lucia. Más tarde, supo en su corazón, al hablar de la Virgen, el lamento que ella tenía, la Virgen, cuando le dijo, no han querido satisfacer mi pedido. Como el rey de Francia se arrepentirán y lo harán, pero será tarde. Rusia habrá ya esparcido sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ahora, ¿fue hecha esa consagración como lo pidió la Santísima Virgen? ¿Como ella lo pidió? No. ¿Se ha convertido Rusia? No nos engañemos, no. Hay muchos que dicen, sí, no. ¿Se han esparcido los errores? Sí, y se siguen esparciendo. La LGBTI, no sé cuántas cosas más, todas estas perversiones, la ideología de género, todo eso viene de allí, tiene su origen en el marxismo. María trae en Fátima, como en todo lugar, de verdaderas apariciones, un mensaje trascendental, es un mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje más importante de la Virgen? Su propia presencia, es mostrarnos que está cerca de nosotros, que el cielo no se desentiende de nosotros. Y aún en una época como la nuestra, que es una gran apostasía, Dios nos cubre con su misericordia, nos llama, por última vez y urgente, sin delación, a través de la Santísima Virgen, para que regresemos a Él antes que sea demasiado tarde. Y nos está dando señales, nos está dando señales cada vez más. El hecho de que se haya quitado la Eucaristía en muchos lugares y los sacramentos son señales anticipatorias de que por dónde va la cosa. Porque nada escapa a Dios. Aquí, por más que sea todo planeado y que hagan todo lo que quieran hacer, porque son ellos, obviamente, pero no olvidemos que el mal que le pese a Satanás trabaja para él. Es decir, aunque no quiera, él, todo el mal que haga y todos sus instrumentos, el mal que están haciendo y que hagan, no tienen la victoria, porque Dios va a tomar el mal para el bien y porque va a tomar todo ese mal para purificar. Necesitamos purificación. La purificación de la Iglesia es un acto de misericordia. No puede seguir así como estamos. Las barbaridades que se están sabiendo y que hay. Pero de todo, absolutamente, y la peor de todas es las herejías, la apostasía. Rechazar a Cristo, cambiarlo por el hombre. Entonces, para verdaderamente cumplir con este pedido de la Virgen, ¿qué tenemos que hacer? Porque tenemos que concluir, dar, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que rezar el rosario. Eso, todos los días. Y si antes pedía uterzo, es decir, que era, en aquel momento era la tercera parte, porque eran 3 coronas, ¿no? Eran la corona de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Entonces, en un tercio era una sola corona de 5 misterios. Pues ahora que tenemos que pedir, todos, los que más podamos, y también profundizar, ser consciente de nuestra participación en la misa. Mientras vivamos la Eucaristía, mientras se tenga la Eucaristía y adoremos la Eucaristía. La misa tiene que ser adoración, culto de adoración. Y tengamos momentos de oración para reconocer la presencia del Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias y para reparar. Y clamar ante el Santísimo las intercesiones de los sagrados corazones de Jesús y de María para el perdón de los pobres pecadores, porque les espera el infierno. Simplemente eso. Es lo que les mostró
a los niños, ¿no? La devoción, tenemos que aumentar nuestra devoción al corazón inmaculado de María. Y retomar, o hacerlo cada tanto, si no lo hicimos, pero volver a hacerlo, si lo hicimos, digo, la reparación de los 5 primeros sábados. En este momento yo creo que es importante consagrarse, aunque sea con una fórmula breve, al corazón inmaculado de María, todos los días. Y con la fórmula, los que hicimos los 33 días y que habíamos hecho y que terminamos el 31 de mayo, esa fórmula que es magnífica, yo la encuentro muy, muy buena, y muy completa, hacerlo, por ejemplo, cada sábado, ¿no? O cada primer sábado. Reparación eucarística. Recordemos que las confesiones de las comuniones reparadoras es lo que habla de los 5 primeros sábados, y eso está la Eucaristía también. Queridos todos, ¿no? Estamos viendo estos tiempos sumamente oscuros. Cada vez la cosa se pone más oscura. Se cierran sobre el mundo y muchos en la iglesia ocultan la luz de Cristo. Muchos. ¿Y qué hace Dios? Dios, que nos ama tanto, que nos creó por amor y que quiere que nuestro destino sea el cielo, el paraíso que hemos perdido, extiende sus manos a la humanidad y le otorga este tiempo, que es un tiempo de gracia y misericordia, enviando a su Madre, llamando al culto de adoración al Santísimo. No en vano, este tiempo de gracia y misericordia se pueden representar por 2 grandes acontecimientos: las apariciones de la Santísima Virgen, las verdaderas, porque ojo que está lleno de apariciones falsas, lleno de falsos videntes, lleno de falsos maestros, lleno. Y, por otro lado, la adoración perpetua. Las adoraciones en general, pero sobre todo la perpetua, son manifestaciones de una gracia sobreabundante de Dios para este tiempo de tanto pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser hijos buenos, ser hijos obedientes, que hacen lo que la Madre les pide. Rosario diariamente. Si se puede hacer el rosario de los 5 misterios en familia, tanto mejor. Si no, al menos empezar con la familia con una decena, o con algunos de la familia. Si tampoco eso es posible, bueno, digamos 3 Ave Marías. Y si no, uno solo, el que crea ahí en toda esa familia, porque va a ser el que va a salvar y arrastrar a los demás a la salvación, ese por todo el resto. Vivir sobriamente, alejado de las cosas del mundo. Tenemos que cerrar las ventanas, entrar en el cuarto de nuestro corazón, de nuestra intimidad, cerrar las ventanas al mundo. Sean las ventanas de internet, sean las ventanas de la televisión, las ventanas de la radio, de lo que sea. Por supuesto que los medios que tenemos, como este, por ejemplo, que esto sí, utilizarlo, esto sí. Pero también tener nuestros momentos de silencio y de recogimiento. No dejar que el mundo entre por ninguna causa en nuestras vidas. Bastante hace y presión tenemos porque tenemos que estar en el mundo, pero... Y consagrarse, como digo, diariamente al corazón inmaculado, brevemente, con totus tuus. María, soy todo tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Haz de mí lo que quieras. O, con mayor solemnidad, los sábados, especialmente los primeros. Repito, la devoción a los 5 primeros sábados, pero encima de todo una vida buena, una vida santa, reconciliada con Dios. La confesión, que hemos perdido la Eucaristía, pero no nos hemos dado cuenta, o las personas no se dieron cuenta que hubo algo peor que haber perdido la Eucaristía. Se puede vivir sin comulgar. Se puede hacer... No es bueno, pero se puede. Pero no se puede estar en estado de pecado. Es decir, es peor no tener la confesión sacramental. Te mueres sin la Eucaristía, es un horror. Bueno, no has tenido el viático. Qué pena. Te has muerto en estado de pecado grave. Qué tragedia. Adorar y reparar, queridos hermanos. La corona de reparación, y termino con esto. Además, confiarse, abandonarse en Dios. No tener miedo. Esto nos están inculcando el miedo por todos lados. No, el miedo no. La corona de reparación, a ver si tengo aquí. Para los que no lo saben, es totalmente basada en Fátima, absolutamente. Toda. Se empieza persignando por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Luego, con el credo, luego un acto de contrición, que puede ser incluso Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios mío, perdóname. Y luego, en cada Padre Nuestro, la oración esa más larga que enseñó el ángel en Fátima. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes y indiferencia con que el mío es ofendido, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Padre nuestro. Ave María. Dios mío, yo creo, adoro, espero, os amo. Pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y os aman. En cada Ave María. Al final, la ejaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Esa es la ejaculatoria que aparece en las memorias. Pero bueno, le han agregado otras cosas. Y ya está. Es todo esto. Y al final, el trisagio, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad por nosotros, tu iglesia, y por el mundo entero, 3 veces, los 3 veces aquí. Y se puede terminar con el último, con lo que decía antes, Santísima Trinidad, te adoramos, Dios mío, te amo, el Santísimo Sacramento, o en la Eucaristía. Y ya está, se acabó. Bien. Vamos a terminar entonces ahora con la bendición, invocando a María Santísima, la tengo aquí, preciosa imagen de Nuestra Señora del Rosario, de Fátima, nuestra Madre del Cielo que nos ama profundamente a todos. La invocamos a ella, invocamos a los santos ángeles, el ángel de la paz, nuestros ángeles custodios. No nos olvidamos de San José y de los demás santos. A todos los invocamos y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.